Bienvenidos al Artisan. Continuando con el vídeo anterior, voy a realizar algunas prácticas para intentar recuperar unas celdas de litio de una antigua batería de portátil. Si no habéis visto la primera parte, deberíais empezar por esta, ya que en ella describo las características básicas de las celdas de litio y sus principales peligros. Tras este inciso, lo primero es retirar la carcasa de la batería, que normalmente viene fijada con pestañas que deberemos forzar poco a poco, para separar las dos secciones sin dañarlas demasiado, sobre todo si queremos reutilizarlas para proyectos posteriores. Con la cubierta retirada podemos hacer un primer test de las celdas midiendo el voltaje de los tres grupos paralelos. Tras esto vemos que el primer grupo solo da un voltaje de 1,9, el cual es muy bajo, ya que el mínimo estándar es de 2,5 voltios, siendo recomendable no bajar de 2,75, es decir, el primer grupo de celdas está muy por debajo de su voltaje mínimo. Proseguir separando las celdas de la carcasa posterior. Recordad que debéis utilizar una herramienta plástica, sobre todo para no dañar las celdas, ya que estas podrían explotar si se perforan o se cortocircuitan. Una vez liberadas las celdas y el circuito de la carcasa, hay que separar los tres grupos paralelos del circuito regulador. Es recomendable volver a medir las celdas sin el circuito regulador para asegurarnos de su voltaje, ya que al estar conectadas pueden distorsionarse las medidas, pero en este caso concreto los valores son idénticos a los obtenidos la primera vez. Por último, marqué las celdas y desmonté los packs de 2 para realizar los tests con mayor comodidad.
Para recuperar las celdas con un voltaje bajo utilizaré un pequeño circuito regulador que proporciona un amperaje bajo hasta llegar al voltaje mínimo, que son 2,75 voltios. Pasado este límite, el circuito deberá comenzar la carga con una corriente mayor. Podéis apreciar en el medidor que la intensidad de carga no supera los 70 mA. Esto se debe a que el circuito detecta que el voltaje es inferior a 2,75 y necesita un mínimo de 15 a 30 minutos para restablecer el voltaje mínimo, antes de empezar la carga. Tras la primera fase de la carga, el amperaje ha subido considerablemente hasta los 650 mA, por lo que podemos deducir que la celda ha superado el voltaje mínimo y ha comenzado la carga. Este procedimiento lo tendremos que repetir con la celda D2, que se encontraba en paralelo con la D1. Volví a medir con el polímetro la tensión de la celda D2, que como podéis apreciar no supera los 2,75 voltios, por lo que volveremos a empezar con una carga a una intensidad baja hasta superar este punto. Tras unos 15 minutos la intensidad sube hasta los 750 mA, al igual que en la celda D1, esta ha recuperado su voltaje. Después de recuperar el voltaje de todas las celdas, el siguiente paso es realizar un test de carga-descarga para conocer su estado y capacidad. Durante la realización del test de carga es necesario monitorizar la intensidad de carga, la temperatura de la celda y su voltaje. Su voltaje de inicio es de 3,51 y la temperatura ambiente es de unos 17 grados. Mediante estos valores podemos controlar y regular el proceso de carga, teniendo especial atención en mantener la celda dentro de los valores aconsejados por el fabricante. Una vez conectada, el voltaje sube rápidamente hasta los 3,75 y el amperaje de carga llega a un máximo de 760 mA, estabilizándose en unos 750 mA. Si por algún motivo los valores salen de su máximo o mínimo, es necesario parar el test inmediatamente, ya que la celda podría perder su equilibrio químico y explotar. Tras estas advertencias básicas, voy a proseguir mostrando el proceso de carga de la celda número 5. He elegido esta debido a que es una de las que tiene un voltaje más elevado, y en principio debería ser de las que se encuentran en mejor estado. Poco a poco el amperaje deberá ir bajando en relación a la subida del voltaje, deteniéndose cuando la intensidad de carga se reduzca aproximadamente al 3% de la corriente nominal, que en este caso es de 1 amperio. Durante este periodo el voltaje nunca debe superar los 4,2, ya que se estaría excediendo su límite máximo, poniendo en riesgo la estabilidad de la celda. Transcurridos 9 minutos del inicio de la carga, el amperaje le cuesta bajar de los 500 mA y la temperatura ha subido hasta los 20 grados, que aun siendo un valor aceptable se ha elevado demasiado rápido. Mientras tanto, el voltaje se ha mantenido a 3,9 voltios, siendo este un valor muy aceptable para estar en plena carga. La carga no pinta demasiado bien, el voltaje se ha estancado en 3,89 y el amperaje continúa sin bajar de los 500 mA, pero lo más preocupante de todo es que la temperatura de la celda ha subido hasta los 27 grados y continúa incrementándose. Pese a que la temperatura se encuentra dentro de los márgenes dados por el fabricante, empieza a ser preocupante, sobre todo si tenemos en cuenta que las celdas son recicladas. A estas alturas debería haber detenido la carga, porque la temperatura sigue incrementándose a un ritmo de 3 o 4 grados cada 10 minutos, y hace unos 20 minutos que el amperaje no baja de 500 mA. Aún así, continué el test para ver hasta dónde podían llegar las celdas, pero sin dejar de prestar atención a las medidas y monitorizando continuamente la temperatura.
Aunque el amperaje ha bajado hasta los 450 mA, la temperatura casi ha llegado a su máximo recomendado, teniendo picos de 40 grados, y el voltaje apenas ha subido de los 4 voltios. Es hora de dejar descansar la celda y detener el test, en caso contrario obtendremos una agradable explosión. Tras dejar descansar la celda durante la noche, volví a examinarla y apenas había perdido voltaje. Esto es una buena señal, ya que si este fuera inferior a 2,75 voltios, la celda estaría en un estado irrecuperable, siendo incapaz de mantener su carga. Tras conectarla podemos ver que vuelve a tener un amperaje de carga de 450 mA, pero esto se reduce rápidamente, incrementándose el voltaje de la celda, manteniendo su temperatura por debajo de los 19 grados. Parece que todo funciona correctamente. El calentamiento de la celda seguramente se debiera a que llevaba años sin recibir energía, por lo que la primera carga resulta muy estresante y es recomendable dividirla en varias más cortas evitando altas temperaturas. El proceso casi ha finalizado. El amperaje es de apenas el 6% de la carga nominal y el voltaje de la celda casi ha llegado a los 4,2 voltios. Además, la temperatura tras 20 minutos de carga no ha pasado los 18 grados, lo que parece indicar que la celda funciona correctamente. Unos minutos más tarde vemos como el circuito detiene la carga, cortando casi completamente la intensidad. El voltaje total se estabiliza en 4,1 voltios. Esto puede ser porque el circuito está configurado para no llevar la celda al máximo de carga, o porque ésta se encuentra bastante degradada y no puede alcanzar un voltaje máximo de 4,2. Antes de proseguir con la descarga, es necesario dejar reposar la celda durante varias horas. Llegado a este punto, es hora de comprobar si la celda es finalmente funcional y si puede almacenar energía de forma estable. Para ello es necesario incluir una herramienta nueva, denominada carga, compuesta con varias resistencias ventiladas que nos permiten regular la energía exigida al circuito, quedando registrado en el medidor los miliamperios totales que podemos extraer de las celdas con este circuito concreto. Estos no son los miliamperios reales de la celda, pero nos valdrán como valor orientativo para saber el estado de la misma y poder clasificarla. Al comenzar la descarga se ve una caída abrupta del voltaje, que partía en 4,1 voltios y baja a los 3,85 en apenas unos segundos. Como podéis suponer, esto no es una buena señal, ya que el voltaje debería descender lentamente llegando como máximo a 2,75 voltios, cortándose en ese punto la carga. Además, debemos tener en cuenta que le estamos exigiendo el amperaje mínimo recomendado por el fabricante, por lo que es evidente que esta celda no nos va a proporcionar una gran capacidad. Efectivamente, pasado unos cuantos minutos, el voltaje cae por debajo de los 3,7, llegando rápidamente hasta los 3 voltios. Finalmente, el circuito comienza a resetearse, pese a que su voltaje es superior a los 2,7, ya que la celda es incapaz de entregar los 500 mA de descarga. Aunque no lo podáis ver, la capacidad total de la celda es de apenas 35 mA, por lo que podemos concluir que pese a que es funcional, su capacidad es casi nula, siendo imposible de recuperar. Acabaré este apartado mostrando la descarga de una celda que se encuentra en buen estado. De este modo podréis apreciar y reconocer los valores normales de descarga de una celda funcional.
No me quiero despedir de vosotros sin contestaros a la pregunta que da título a este vídeo. ¿Por qué explotan las baterías de litio? Si habéis conseguido llegar hasta aquí, ya sabréis que las celdas de litio son componentes muy inestables que necesitan estar regulados para que su funcionamiento se mantenga dentro de unos márgenes aceptables. Por lo que si su integridad físico-química se ve alterada, los compuestos químicos reaccionan sin control, produciendo que la celda se caliente, se hinche y por último explote. Por ejemplo, si cortocircuitamos las capas de la celda mediante un agente físico, como puede ser morder la batería, rompemos las membranas semipermeables que separan los polos positivo y negativo, liberándose toda la energía de la batería de golpe, mediante una reacción exotérmica. Cuando una batería de litio explota, lo mejor es cubrirla con arena para eliminar el oxígeno, porque si añadimos agua podemos empeorar la situación, ya que ésta reaccionaría con el litio acelerando aún más el incendio, sobre todo en grandes bancos de celdas. En el caso de los dispositivos portátiles no debemos preocuparnos tanto, ya que la cantidad de litio es bastante baja. Por otro lado, sí tenemos que tener cuidado con las explosiones de estos dispositivos, principalmente por los posibles errores de diseño de las celdas o los fallos en los circuitos reguladores. Como en el vídeo anterior, espero que esta información os sea útil y os evite algún que otro accidente con estos dispositivos. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima.